Bien, buenas noches nuevamente. Gracias por la oportunidad de poder compartir estas sesiones de aprendizaje. Agradecerle también a CERSA que ha tenido la predisposición de volvernos a convocar para desarrollar una actividad que está justamente vinculada a fortalecer capacidades en gestores públicos, ¿no? En personas que van a tener que tomar decisiones en el Estado y cuyas decisiones van a significar el avance o el retroceso de un determinado grupo poblacional. En principio, quisiera presentarme con todo respeto y agradecerles a cada uno de ustedes por participar del presente diplomado que en este primer módulo va a ser dictado por mi persona y que en su integridad también es coordinado por mí, ¿no? Vamos a tener el desarrollo de varios sistemas administrativos. Hoy día justamente vamos a empezar el desarrollo de los mismos para poder compartir la importancia que cada uno de ellos tiene en una gestión pública que, como lo manda el Estado moderno, tenga resultados, ¿no? ¿Y qué significa el resultado? Entonces, vamos a desarrollar los principales sistemas administrativos que se desarrollan dentro de la esfera de la gestión pública y a partir de ello todos esperamos que con la casuística que se va a presentar, sumado a las bases legales y teóricas de cada una de las instituciones que se desarrollan en estos sistemas administrativos, ustedes puedan refrescar conocimientos, adquirir nuevos conocimientos, adquirir habilidades para poder se desempeñar de un modo mucho más eficiente en cada uno de los espacios en los que en este momento se encuentran laborando. Mi nombre es Andrés Villar, soy abogado de profesión, profesor universitario en pre y en posgrado, soy maestro en ciencias en Derecho Penal y Criminología, egresado de la maestría de Gestión Pública de la UPC, tengo una especialización en Gerencia Municipal para el Desarrollo Económico con la Universidad de San. Soy egresado del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica. Actualmente estoy llevando el primer módulo de una siguiente maestría en Derecho Administrativo en Universidad de San. Tengo el grado académico de doctor en Ciencias con mención en Derecho. Y bueno, algunos años dentro de la administración pública ya, desde el año 2009 en realidad, y he tenido la oportunidad de asumir cargos directivos en diferentes instancias y pliegos, tanto del gobierno local como del gobierno central. Las universidades son gobierno nacional. Y de la misma manera, bueno, he tenido la oportunidad de ser alcalde provincial de Cajamarca y presidente de la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú, REMURPE. Bueno, introduciéndonos ya en lo que vamos a desarrollar esta noche, en el presente módulo es nuestra intención refrescar algunos conocimientos, como les decía, pero también motivarlos a analizar la diferencia entre administración y gestión pública. Eh, Hablamos más los abogados de administración pública, otros gestores hablan ya propiamente de gestión pública, hay otro sector que habla de gerencia pública y el día de hoy vamos a iniciar justamente conversando sobre ello. A partir de esta primera etapa nos vamos a introducir en un concepto, en una definición que hoy nos lleva a convertirnos en Estado moderno, que es el valor público, y cuál es la cadena que nos va a llevar al valor público, ¿no? Para ello también es importante conocer la organización en el Estado, y el jueves vamos a conversar sobre los nuevos mecanismos de inversión pública como parte de la gestión pública moderna, que es el concepto que hoy llevamos adelante, ¿no? Bueno, en principio es oportuno referirles que en la concepción de Estado moderno, justamente lo que se pretende es dejar de lado la barbarie, ¿no? Respecto al poder, la sociedad se ha organizado de diversas formas a lo largo de la historia. En primer lugar, tuvimos la primera forma de organización es la horda, horda, ¿ya? Horda, así como se escucha, sin G. Esta forma de organización social básicamente fue una forma de organización social primigenia
familiar, donde el vínculo de poder estaba en la mujer, porque la mujer era la madre de la organización y la que tomaba las decisiones. Luego se dio paso a la tribu, que es una forma de organización donde la estructura del poder cambió y justamente quienes detentaban el poder fueron los hombres. En primer lugar, porque había un escenario en el que varios de ustedes han escuchado y que está referido pues a este escenario donde el más fuerte es el que toma las decisiones, ¿no? Y justamente era el más fuerte el que tomaba las decisiones porque era la persona que ayudaba a recolectar más frutos, a abrir caminos, a cazar, ¿no?, a los animales, y con ello podría alimentar a las familias. Pero posteriormente, ahí nomás en la tribu ya se dio paso a darle la cuota de poder a las personas que tenían la mayor edad, ¿no? ¿Y por qué se les daba esta cuota a las personas de mayor edad? Porque eran quienes con su experiencia ayudaban a resolver los problemas de la sociedad en este momento de la historia. Luego de la horda, como les decía, vino la tribu. Luego de la tribu vino la confederación tribal, que fue un escenario en el cual ya las tribus se reunían, cada una elegía a su representante de la tribu, y estos representantes de la tribu tenían un consejo, y este consejo elegía a quien detentaba el poder y tomaba las decisiones dentro de la tribu, dentro de la confederación tribal. Bueno, luego de la confederación tribal ya vinieron los imperios, y con los imperios, como ustedes conocen, también el resumir la estructura del poder en una sola persona, ¿no? Entonces, una sola persona era la que asumía el poder despóticamente, de modo tirano, ¿no? Y ella era la que emitía las leyes, por lo tanto, lo que decía lo que se debía hacer, ejecutaba esas leyes, y a la misma vez que ejecutaba esas leyes, también se encargaba de hacerlas, de administrar justicia. Entonces, era solo un ente el que daba las normas, administraba las normas y ejecutaba las normas. Este escenario se prolongó por varios siglos, pero pues definitivamente fue colisionando con los intereses y con derechos de la población. Es así que luego de mucho tiempo de discusión, de enfrentamientos, pues se genera un nuevo modelo de ejercicio del poder y se pronuncia el término Estado, ¿no? No sé si alguno de los participantes podría darnos alguna definición de Estado de acuerdo a cómo conocen ellos o cómo conocen ustedes lo que vendría a ser el Estado, ¿no? Si es que hay un voluntario, o si no, podríamos aprovechar la lista para comenzar a conocernos. Fernando Salazar nos podría dar una impresión de cómo se entiende la palabra Estado. Sí, adelante, Fernando. Buenas noches con todos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Fernando. Adelante, por favor. Bueno, yo entiendo Estado como la comunidad que integramos todos nosotros, bueno, mediante una organización política o organizativa, podría decirse, que está involucrada dentro de un territorio más o menos así. Sí, muy bien, muy bien. Eso es el Estado, efectivamente. Doña Irma Portilla, a lo mejor podría también decirnos qué concepción tiene de Estado. Doña Irma, ¿está en clases? Doña Irma, doña Lisette Regalado, a lo mejor también nos podría colaborar, por favor, con una impresión de lo que es el Estado. Buenas noches, doctor. Sí, bueno, el Estado yo lo entiendo más o menos como una organización, como indicaba el compañero, que tiene entes sociales, que tiene entes políticos, el cual prácticamente están organizados, ¿no?, en una sola nación, en un solo Estado. Comparten un solo territorio, una historia en común y varios factores en común. Sí, perfecto, muy bien, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, el Estado es una forma de organización de la sociedad en un determinado territorio que tiene presente, pasado y futuro, y que se sujeta a una estructura de normas de común acuerdo. Pero el nacimiento del Estado se da justamente
para limitar la voluntad de los gobernantes y que puedan colisionar con los derechos o los intereses de los ciudadanos, ¿no? Hemos visto en la época de los imperios, el griego, el egipcio, ¿no? Cómo pues definitivamente se iban vulnerando los derechos, pero ya aparecía en ese momento también la génesis de conformar consejos que representaban a distintos sectores de la población y a partir de estos consejos se elegía a quien detentaba el gobierno, ¿no? Es así que esta forma de estructurar el poder denominada Estado comienza a identificar que cuando una sola persona detenta todas las funciones del poder, se cometen abusos, se vulneran derechos. Es así que se identifica que 3 son las funciones principales que ejerce el Estado. Una función legislativa, porque la sociedad para ordenarse necesita tener normas, ¿no? Pero no solamente normas morales, sino también normas jurídicas, es decir, un ente superior que emita las leyes que van a regir el comportamiento de los ciudadanos dentro de un determinado territorio. Desde luego que cada época tiene sus propias leyes, cada época tiene sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, no muchos, unos 20, 25 años, hubiera sido imposible creer que podría haber delitos informáticos, ¿no? La posibilidad de que existan billeteras virtuales, ¿no? Hoy es una realidad y por lo tanto necesitamos reglamentar esas circunstancias, esos hechos que se presentan, legislar sobre ellos y establecer qué conductas son reprochables frente a la vulneración de un derecho en el escenario virtual, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras, la primera función, hay que emitir normas. Y esa función de emitir normas es la función legislativa. En la actualidad se ha reconocido que estas normas las ejercen determinados órganos, ¿no? En el caso peruano, ¿cuáles son estos órganos, ¿no?, que emiten leyes en nuestro país? En primer lugar, el Congreso de la República, luego los consejos regionales, que emiten ordenanzas regionales, que dentro de la jurisdicción tienen rango de ley, y finalmente los consejos municipales, que dentro de sus jurisdicciones también emiten ordenanzas municipales que tienen rango de ley. Por delegación, el Poder Ejecutivo también puede emitir normas con rango de ley cuando el Congreso de la República los autoriza. Entonces, la función legislativa se le encargó a un órgano independiente para que sea el que no va a administrar las normas y no las va a ejecutar, la que se encargue exclusivamente de su pronunciamiento. Y ese es el Poder Legislativo, ¿no? La siguiente función era la función de administrar estas normas, de administrar justicia, de tener la capacidad de decidir qué estaba ajustado a derecho y qué era contrario a derecho, qué era contrario a las normas jurídicas que emitía este Poder Legislativo. Entonces, esta función es justamente la función jurisdiccional, que se le encargó a un ente también independiente, el Poder Judicial, que es el encargado de administrar las conductas que están o no ajustadas a derecho, ¿no? Finalmente, hay un ente estatal que se encarga de ejecutar lo que las normas jurídicas dicen. Este ente estatal que se encarga de ejecutar las normas jurídicas es justamente el Poder Ejecutivo. Y es por eso que cada una de estas funciones principales del Estado se le ha encargado a un ente. La función legislativa, al Poder Legislativo. La función ejecutiva, al Poder Ejecutivo. Y la función jurisdiccional, al Poder Judicial. Esta función ejecutiva es justamente la función administrativa del Estado. Entonces, cuando se concibió el modelo burocrático estatal pronunciado por Weber, se habló de administración pública. Y este es un modelo que es del siglo anterior y que está basado o que tuvo su mayor época de presencia en la década del 70, ¿no?, de 1970. Entonces, en este modelo, la administración pública es el conjunto de organizaciones que el Estado utiliza para canalizar y atender adecuadamente las necesidades colectivas de interés público.
ejerciendo la función administrativa, que es el conjunto de decisiones y operaciones mediante las cuales se va a procurar la satisfacción de las necesidades colectivas, utilizando los recursos del Estado y desarrollando acciones destinadas a la comunidad y produciendo bienes y servicios dentro de las orientaciones generales trazadas. Entonces, la administración pública tiene como tarea establecer lo que el gobierno puede hacer legítimamente bien y cómo hacerlo con mayor eficiencia y con el menor costo de dinero y de esfuerzo. La gestión pública es un concepto que se moderniza, ¿no? Que es una tendencia, que no quiere decir que la administración pública sea incorrecta como definición, como concepto, sino al contrario, ¿no? La gestión pública viene a ser una tendencia actualizada de la administración pública que lo que busca es traer definiciones, conceptos, procedimientos que se han desarrollado con mucho éxito en la gestión privada y que se pueden utilizar desde el Estado para ayudar a resolver problemas públicos, problemas de naturaleza general dentro de la población. Entonces, organizacionalmente, la administración pública es la operación del aparato de gobierno. Esta definición corta es traída de una concepción de administración científica de Taylor y de la administración burocrática de Weber que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, la gestión como siguiente etapa de la administración es conseguir que las cosas se hagan a través de las personas, ¿no? Entonces, la gestión pública es el mecanismo que hace posible que las decisiones que toman las autoridades, que lo vamos a ver más adelante, pero que también lo van a desarrollar con mayor amplitud en el módulo de planeamiento estratégico, se denominan políticas públicas. Entonces, la gestión pública en concreto es el mecanismo que hace posible que se implementen las políticas públicas, ¿no? Entonces, la gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Y el fin colectivo tiene que ver con resolver problemas públicos. En ese escenario, ¿qué entendemos por problemas públicos? ¿O qué entendemos por un problema, en principio? Jessica Vázquez, doña Jessica está en clase, por favor. ¿Qué es un problema, doña Jessica? Es la pregunta. Doctor Andrés, buenas noches. Entiendo yo como un problema público a todo aquello que aqueja a la población, ¿no? Por ejemplo, tanto la pobreza que aqueja a nuestro departamento, en este caso de Cajamarca, por ejemplo, la mala utilización de los recursos públicos también, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente. Muchas gracias, doña Jessica, por su participación. Eso es un problema público. Don Richard Kulke podría participar también cómo concibe un problema. ¿Qué tal, Adelante, doctor? don Buenas Richard. noches. Bueno, existen diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, sociales, problemas, por ejemplo, que la población tiene falta de acceso, por ejemplo, a un servicio público como lo que es el agua potable, el problema social también, por ejemplo, la pobreza, ya lo mencionaron, la corrupción, entre otros, ¿no? Sí, muy bien, efectivamente. Muchísimas gracias por su participación. Don Orlando Mendoza, por favor. ¿Cómo entendemos un problema público, don Orlando? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, problema público lo sobreentiendo yo quizás es una dificultad o un inconveniente que involucra a una sociedad, o en este caso serían los pueblos de la sociedad peruana, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Un problema público es una circunstancia que va a limitar derechos y que es de incumbencia general, que no es particular, sino que involucra a todos los actores presentes en un territorio. Entonces, el objetivo de la gestión pública es ayudar a darle una respuesta positiva
a estos problemas públicos. Entonces, la gestión pública va a significar un conjunto de procesos y acciones mediante las cuales las entidades estatales, que pueden ser las entidades que se encuentran en los 3 niveles de gobierno. Como ustedes conocen, el Estado peruano está organizado en 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno, los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales, y los gobiernos locales, que vienen a ser las municipalidades provinciales o distritales. A ellos, la Constitución también ha adicionado algunos organismos que por la naturaleza de las actividades que desarrollan también les ha considerado autonomía, y son los denominados organismos constitucionalmente autónomos. Ahí, por ejemplo, tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Tribunal Constitucional, a RENIEC, ¿no? Que son entidades del Estado autónomas, pero que desarrollan una función específica para contribuir con el objetivo de llevar bienestar general a la población, que es el objetivo del Estado moderno, ¿no? Entonces, la gestión pública no es solamente un concepto, no es solamente una organización como se concebía la administración pública, sino al contrario, involucra un conjunto de procesos, de acciones, mediante las cuales cada una de estas entidades del Estado van a buscar lograr sus fines, objetivos y metas a través de la gestión de normas jurídicas generales, que son políticas públicas, de recursos y de programas. De modo concreto, ¿no? Y una de las definiciones que a mí me parece la más sencilla y la más clara es que la gestión pública es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades o los órganos que conforman la administración pública van a alcanzar sus fines, objetivos y metas enmarcados en las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo. Porque recordemos que la gestión pública tiene que ver con el ejercicio de la función pública. Ojo, si bien es cierto, las entidades a las cuales se les ha encargado de forma exclusiva una función van a tener que desarrollarla de modo principal en esa dirección, no significa que no ejecuten función administrativa. Me refiero a que, por ejemplo, ustedes estarán pensando, bueno, el Poder Judicial está encargado de administrar justicia. Sí, efectivamente, su función principal es administrar justicia, pero ¿cómo contrata el personal? A través de la función administrativa, ¿no? ¿Cómo alquila locales? A través de la función administrativa. ¿Cómo compra el papel en el que salen las sentencias, ¿no? ¿Cómo compra las computadoras en las cuales se desarrolla el trabajo de los administrativos del Poder Judicial? Justamente a través de la función administrativa. Entonces, tienen una función principal que la desarrollan de modo exclusivo, que es la administración de justicia, pero adicionalmente también ejecutan función administrativa para que puedan funcionar, ¿no? Y en el Congreso de la República también, pues, ¿no? Hemos visto cómo la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, por ejemplo, se ha mandado a hacer su retrato de ella, de su correligionario Merino también. Hemos visto cómo han puesto alfombras persas, ¿no? En las nuevas oficinas de la mesa directiva. Todo ese proceso de adquisición se desarrolla en función, o mejor dicho, en ejercicio de la función administrativa, ¿no? Entonces, ¿hay una función principal? Sí. ¿Que se desarrolla con exclusividad? Sí, como la de legislar. Esa es la función principal del Congreso de la República como poder legislativo. Pero para que pueda funcionar administrativamente, pues ejecuta también la función administrativa. Sí, entonces queda más o menos claro cómo está distribuido el Estado, cuáles son las funciones que desarrolla el Estado, y en esa dirección de funciones también queda más o menos claro cuál es la diferencia entre la estructura orgánica que significa la administración pública y el conjunto de procedimientos, acciones para lograr fines, objetivos y metas que es la gestión pública. ¿Alguna pregunta sobre lo dicho hasta este momento, estimados participantes? Bueno, como soy profesor universitario en pre y en posgrado
Debo entender que o no entendieron nada o todo está claro, ¿verdad? Quizás en el chat podrían también utilizarlo si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, voy a preguntar yo entonces. Así que les pido que regresen al aula virtual. Bien, entonces, avanzando en esta etapa de cómo una tendencia doctrinaria nos hace diferenciar un concepto que en su momento fue el más avanzado, como es la administración pública, a comentar ahora la gestión pública a partir de la década del 80 del siglo pasado. Hoy hablamos de gestión pública moderna, ¿no? Algunos dicen gerencia pública. En realidad es un proceso, la gestión pública moderna busca que el Estado se convierta en un ente más eficiente y que responda a las necesidades de la población. Desafortunadamente, como ustedes lo han dicho, tenemos varios problemas públicos, ¿no? La corrupción que no permite que los fondos públicos finalmente ayuden a cambiarle la vida a la población, la pobreza que se ha incrementado, ¿no? Hemos visto con mucha pena cómo en el último año, por ejemplo, se acaba de ratificar a nuestro departamento de Cajamarca como uno de los más pobres del Perú, y eso involucra pues una respuesta de todos nosotros, los actores públicos, privados, quienes estamos en el Estado, quienes estamos fuera, para ayudar a establecer algunos mecanismos que nos permitan responder responder con sinceridad y con eficiencia a las necesidades de la población. Y el instrumento que nos debe ayudar a responder con eficiencia a estas necesidades de la población es justamente la gestión pública moderna, ¿no? Que no es otra cosa que un proceso de cambio y de reforma integral de la gestión pública que busca traer conceptos de la gerencia privada y operacional, ¿no? Para afrontar la debilidad de la estructura del aparato estatal para poder cumplir con sus objetivos y pasar de un modelo de administración pública burocrático a un modelo enfocado en resultados. Desafortunadamente, y no es un secreto, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, el Perú es un estado disfuncional, ¿no? Y eso significa que existen muchas instituciones que no funcionan. Y lo peor de todo es que existen algunas zonas en las que ni siquiera existe el Estado, ¿no? Y aquí voy a pedirles a ustedes que nos puedan compartir algunos ejemplos de instituciones que en el entorno no funcionan, ¿no? O ejemplos de instituciones que no funcionan, ¿no? Que ustedes puedan identificar que están presentes en el territorio, pero que no funcionan, o que en todo caso ni siquiera existen, ¿no? Doña Alicia, ¿podría compartirnos algún ejemplo de ello, por favor? O bueno, quizás yo para aperturar les comentaría un ejemplo, ¿no? Que siempre es tocado en nuestra realidad. ¿Han escuchado ustedes hablar de los profesores de miércoles? Bueno, creo que casi todos, ¿no? Y sucede que hay algunas zonas tan retiradas de las ciudades donde tienen que llegar los profesores que salen el lunes de sus casas, pero en realidad llegan a la institución educativa solo el miércoles, hacen clases solo el miércoles y el jueves ya están de regreso, ¿no? Y esa es la demostración de que existen instituciones que no funcionan como las esperamos. ¿Alguien de ustedes conoce algún otro ejemplo, por ejemplo, de esta naturaleza? A ver, doña Alicia, si nos puede compartir algún escenario de esta naturaleza que conozca. Doctor, buenas noches con todos. Yo también he escuchado en las noticias que, por ejemplo, en las postas médicas que están muy alejadas, en algunas no atienden a diario, en algunas atienden un día por semana o 2 días por semana o en caso de emergencia, y en otras que la verdad las necesidades son muchas, pero que no existe también, por ejemplo, una posta médica. Efectivamente, ¿no? Y esas son las zonas donde ni siquiera existe una representación del Estado, donde la población pueda tener una respuesta a sus problemas de salud. Y en otras que no funcionan como debería, porque, por ejemplo, tienen un horario interdiario, y eso significa que la población, pues, no puede enfermarse en la noche o en la tarde o en los días donde no hay una atención. Sí, muchas gracias, doña Alicia, por su participación.
A ver, don Fernando Salazar ya estará en sala. Tal vez nos pueda comentar un ejemplo también de estas circunstancias que se presentan en nuestro país. Sí, sí, doctor, estoy desde hace rato. Bueno, en el tema de los docentes también hay el tema de los días, entre comillas, feriados que ellos se toman, por ejemplo, o las conocidas gestiones que se tienen que hacer en las diferentes entidades directivas, ¿no? En las provincias o en los departamentos, y van de los lugares más alejados tomándose días libres también, ¿no? Tomando días que no corresponden a esos días libres, ¿no? Engañando a las personas que a veces por no conocer o no saber, solamente toman como consideración lo que el docente o los docentes dicen y no desarrollan sus actividades con normalidad, ¿no? Sí, don Fernando, muchas gracias por su impresión. Efectivamente también, y ahí tenemos pues como principales perjudicados a nuestros estudiantes, ¿no? A nuestros niños, a nuestros jóvenes que tienen esas circunstancias. Doña Caterine, quizás también nos puede compartir un ejemplo de estas circunstancias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpen, acabo de ingresar a la plataforma, estaba un poco ocupada, es por eso que no había ingresado. Con respecto a qué tema, disculpe. Bueno, estábamos compartiendo que desafortunadamente nuestro Estado peruano es un Estado disfuncional y donde las instituciones del Estado en muchos casos no funcionan como deberían y en otros casos ni siquiera existen en el territorio. Y compartíamos con los demás participantes del curso situaciones como por ejemplo la de los profesores que solamente llegan algunos días de clases o como algunos integrantes del servicio de salud que también solamente prestan el servicio en determinadas fechas y eso hace que la población pues no tenga satisfecha su demanda, ¿no? Quizás usted conoce de algún otro caso que nos podría compartir esta noche. Claro, creo que sobre todo eso pasa en el sector público, creo que en todos los sectores en realidad, porque tanto en la educación, en la salud, asimismo también tenemos lo que son los gobiernos locales, regionales. Creo que abarca mucho ese tema un problema en sí, porque creo que en realidad como entes públicas deberíamos brindar una mejor atención, un mejor desarrollo para que tanto el ciudadano como nosotros mismos hagamos un trabajo responsable, pues, ¿no? Diferenciarnos ya no como antes que siempre, bueno, pues seguimos con las críticas, ¿no? Somos entidad pública, todo mundo nos critica, ¿no? En este aspecto sí creo que el gobierno locales o lo que son entidades públicas deberían mejorar mucho más su atención a los usuarios. Sí, muchas gracias, ¿no? Efectivamente, todos los que participamos del Estado nos debemos a los usuarios y desafortunadamente no siempre tenemos un nivel de actuación que nos ayuda a responder a ello, ¿no? Y justamente el desafío de llevar adelante este cambio de modelo y ejecutar gestión pública moderna significa hacer que las instituciones funcionen adecuadamente y respondan a la demanda de la población, ¿no? O, por ejemplo, cuando se le pide a la policía en un determinado lugar que pueda acudir a algún espacio y ellos dicen, no, porque no tengo vehículo, ¿no? O no, porque no tengo combustible. Entonces, finalmente, la población se siente desamparada porque no tiene un Estado que responda a sus expectativas. Y esa es la característica de tener un Estado disfuncional. Entonces, esa etapa hay que dejarla de lado. Y quienes estamos en el Estado o quienes están dentro del Estado, tenemos que mejorar nuestras capacidades y habilidades para responder de una mejor manera al ciudadano, al poblador, que es a quien nos debemos desde el Estado, ¿no? Entonces, la gestión pública moderna es un proceso que busca que el Estado
sea capaz de garantizar el acceso a bienes y servicios públicos de calidad. ¿Qué hace el Estado? El Estado ejecuta obras, brinda bienes, da servicios para que la población pueda acceder a los mismos de modo equitativo, de una manera oportuna y de una manera pertinente. ¿Qué significa equitativo? Que no exista discriminación. ¿Qué significa oportuna? Que sea brindado cuando la necesidad existe, ¿no? Comentábamos del personal de salud que no asiste, por ejemplo, en un horario permanente y los 7 días de la semana a un determinado territorio. Si es que hoy día está mala persona, en unas horas incluso su salud se puede agravar llegando a perder la vida. Entonces, el servicio que necesitamos del Estado, el servicio público, tiene que ser oportuno y tiene que contar con las condiciones y los instrumentos necesarios para responder a la demanda de la población, y eso significa que tiene que ser pertinente, ¿no? Esta actuación del Estado nos va a permitir reducir las brechas sociales y económicas que existen como resultado de un crecimiento desigual del país, ejerciendo con responsabilidad el rol promotor del desarrollo del Estado a nivel nacional, en sus 3 niveles: gobiernos locales, gobiernos regionales y gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es una brecha? ¿Por qué hablamos hoy permanentemente de brechas sociales y económicas? La brecha social es ese segmento donde se encuentra un sector de la población que no tiene satisfecha una necesidad básica. Es decir, si tenemos un determinado territorio, imaginémonos de 10,000 habitantes. De esos 10,000 habitantes, solamente 6,000 tienen acceso a agua y desagüe. Entonces, a agua y saneamiento. 4,000 es la brecha que se tiene por cerrar. Si se refiere a servicios públicos, hablamos de brechas sociales. Y si se refiere a capacidad económica, hablamos de brechas económicas. Este es el objetivo, miren, que como Estado peruano nos trazamos en el año 2013 a través de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que se formalizó como política pública a través del Decreto Supremo 004-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desafortunadamente, todavía tenemos muchas limitaciones para poder cumplir con ello, porque hemos tenido pues avances y retrocesos, ¿no? Por ejemplo, la ley del servicio civil, como ustedes conocen, ha buscado profesionalizar la gestión pública, pero ha tenido también varias limitaciones que no le ha permitido desarrollarse de un modo más eficiente. Pero desde el año 2013, nosotros como Estado peruano hemos buscado modernizarnos. ¿Y qué hemos definido como Estado moderno? Un Estado inclusivo, eficiente, orientado al ciudadano, abierto, unitario y descentralizado. Esa es la definición que se tiene de Estado moderno. ¿Y qué significa inclusivo? Que no discrimina. Es decir, que no existe ninguna forma de exclusión por raza, por sexo, por opinión política, por condición social o por condición económica. Un Estado moderno es un Estado que nos reconoce a todos como ciudadanos. Eficiente, que sabe utilizar los fondos públicos para responder a las demandas de la población. Y que tiene como objetivo a la persona, al ciudadano, al que integra ese elemento pueblo que conforma el Estado. Abierto porque considera todas las opiniones de modo plural y reconoce en la población sujetos con la capacidad de responder y de proponer alternativas de solución frente a los problemas públicos. Unitario, porque somos un único Estado, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de Estado que no está dividido en territorios con autarquías, sino que es descentralizado. Significa que tenemos un solo poder ejecutivo, pero que tiene representaciones regionales, o sea, subnacionales y locales, a través de los gobiernos locales, a quienes se les ha dado autonomía y poder para responder frente a algunas demandas que la población tiene. Este modelo de Estado es el que
engloba la definición de Estado moderno y que nuestro Estado peruano lo ha adscrito, ¿no? Pero para lograr esta modernización se han dado algunos principios orientadores, ¿no? El Estado peruano, bajo esta concepción, bajo esta política nacional de modernización de la gestión pública, busca que el ciudadano llegue a ser la razón de ser de la gestión pública. Significa que toda la estructura del Estado peruano está vinculado a servir al ciudadano, a responder a sus necesidades, y que estas necesidades van a ser las prioridades de las intervenciones que vaya a desarrollar cada uno de los entes estatales, ¿no? Implica entonces un Estado dialogante, abierto a escuchar a la población, flexible para adaptar la diversidad de las preferencias y demandas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que para algunos es positivo, para otros ya no lo es, pero el Estado peruano ha intentado ordenar las prioridades que debe tener cada uno de los niveles de gobierno para responder a las demandas de la población. Y desde luego, entender que esta posibilidad de Estado unitario lo que busca es ejecutar un segundo principio orientador, que es la articulación intergubernamental e intersectorial. ¿Qué significa ello? Planificar y ejecutar acciones de manera articulada a nivel de los sectores como niveles de gobierno, fomentando la coordinación y la comunicación continua en cooperación. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cuáles son los sectores? Cada uno de los ministerios. Entonces, si nosotros queremos llevar adelante, por ejemplo, la promoción de un recurso turístico para ayudar a promover el desarrollo económico local, pues tenemos que acercarnos, si somos un gobierno local, a distrital, desde nuestra Oficina de Desarrollo Económico y Turismo, o como se llame, a la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo, o como se llame en la provincia, en la región, a la Dirección Regional de Turismo, de Comercio Exterior y Turismo, y a nivel nacional, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, ahí nos articulamos el sector, que es el ministerio, la dirección regional, la municipalidad provincial y el gobierno local distrital, ¿no? Eso significa articulación intergubernamental e intersectorial. Otro de los principios que nos establece como principio orientador de la política de modernización es el balance entre la flexibilidad y el control de la gestión. Ello significa desarrollar una gestión que responda a la población. ¿Y cómo responde a la población? Siendo ágil frente a una situación de necesidad. Utilizar los recursos de modo adecuado, en el menor corto tiempo y con los menores recursos financieros, en su oportunidad, es decir, en el momento que se necesita y sin descuidar el control para el uso correcto de los recursos y los bienes públicos. Bueno, entiendo que la mayoría de ustedes tiene experiencia dentro del Estado. Y dentro del Estado nosotros podemos identificar que la población tiene múltiples necesidades, un conjunto de necesidades, pero hay que saber distinguir ahí qué es urgente y qué es necesario. Porque necesario es todo, pero hay situaciones urgentes. Y es más, hay casos excepcionales donde hay que intervenir de modo inmediato para resolver estos problemas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hemos acabado de vivir el fenómeno del niño costero. Y hemos visto cómo los gobiernos locales, municipalidades, distritales, provinciales, los gobiernos regionales han demandado una intervención inmediata del gobierno nacional para que ellos respondan frente a estas necesidades. Bueno, sacaron una ley de emergencia y con esta ley de emergencia les dijeron a los gobiernos regionales y gobiernos locales: de tu presupuesto, ejecuta los recursos para responder frente a esta demanda. Lo desafortunado ha sido que por lo menos los gobiernos regionales a nivel nacional han ejecutado entre el 4 y el 5% de esta partida presupuestal y ya nos anunciaron que viene pues un fenómeno del niño global donde
habrá que tomar nuevas decisiones y esperamos que esta vez sí sean ágiles, eficaces, eficientes y oportunas. Bueno, continuando con los principios orientadores de la política de modernización, disculpen, hablamos de la innovación y el aprovechamiento de tecnologías. Este principio orientador está referido a incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas que contribuyan al cambio, a la innovación y a la mejora de la gestión. Miren, este es uno de los elementos también, por ejemplo, que nos hacen cambiar de administración a gestión. En la década del 70 y antes, no hablábamos de innovación. Y hoy es un concepto que está muy desarrollado, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, incorporar el aprovechamiento intensivo de tecnologías apropiadas nos va a ayudar a generar un cambio y una mejora en la gestión, ¿no? Ahora hablamos de gestión por procesos y lo vamos a ver más adelante también, y con mayor detenimiento lo van a ver en los siguientes módulos, y ahí podemos identificar que lo que necesitamos es utilizar la tecnología para aprovecharla de una mejor manera. La pandemia nos ha hecho pues actualizarnos en instrumentos tecnológicos que nos han ayudado a mejorar la respuesta al ciudadano, ¿no? Y ahora, vía sistema nomás, en muchas entidades gubernamentales ya tenemos respuesta, le hacemos seguimiento a nuestros expedientes y le hacemos, y es más, podemos tener una respuesta antes que nos puedan notificar físicamente. Perdón. Igual, los procesos de contratación pública se han modernizado bastante a partir de la utilización de plataformas informáticas, garantizarnos transparencia y eficacia, ¿no? Otro de los principios es la sostenibilidad, y esto está referido a que cualquier buena gestión pública debe estar al tanto del impacto que tienen en el medio ambiente y deben procurar que sus planes protejan y aseguren el aprovechamiento interno y desde luego también la posibilidad de que las futuras generaciones sigan gozando de un medio ambiente saludable. Finalmente, tenemos como principio orientador la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública. Ustedes, a la hora de comentar los problemas públicos, identificaban, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Es uno de los grandes males de estados como el nuestro. Es así que este principio busca que los servicios públicos deben servir a los intereses de la nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado, se deben rendir cuentas a la ciudadanía, brindar información cuando sea requerida, garantizar transparencia, promover la participación ciudadana y mantener un perfil ético. Bueno, el Estado peruano viene trabajando desde la década del 2000 una política de transparencia y acceso a la información pública con la finalidad de que el ciudadano no tenga que acudir a las dependencias de la administración, sino todo lo contrario, pueda acceder a través de plataformas informáticas a conocer el presupuesto, cómo se ejecuta el presupuesto, quiénes son los funcionarios, cuáles son los currículos de los funcionarios, conocer su declaración jurada de intereses de los funcionarios, de tal forma de que sepamos frente a qué personas tenemos dentro del Estado, perdón, y de la misma forma qué respuesta podemos esperar de ellos, ¿no? Entonces, estos principios orientadores lo que nos van a ayudar es a buscar generar valor público. El Estado moderno lo que busca es generar valor público, ¿no? Esta gestión pública moderna, esta gerencia pública moderna, tiene como objetivo generar valor público. Y bueno, a mí me gustaría comenzar conversando de qué ustedes entienden o qué ustedes creen que significa valor. ¿Qué es valor? Doña Erika Saldaña, ¿qué cree usted que es valor? Doña Erika, ¿está en la plataforma? Doña Erika, señor Larry Pizán, ¿podría compartirnos usted qué considera que es valor? ¿A qué le damos valor, no? Señor Larry, creo que se salieron de la sala, pero se conectaron. Ahí está, señor Larry, adelante. Puede ser, ¿no?, la cualidad o la importancia que genera una cosa o una persona. Sí, muy bien. Cualidad, importancia.
¿sí? A eso decimos tiene valor, ¿no? Y cuando hablamos de valor público, ¿qué podríamos agregarle, ¿no? Entendiendo que lo público es lo general, lo colectivo, lo que nos interesa a todos, ¿no? Doña Liz Cadenillas, ¿qué idea podríamos tener sobre valor público? Doña Liz, ¿está en sala? Doña Liz Cadenillas. Bien, tengo un nombre de los participantes como Luna. ¿Podría, por favor, compartirnos qué idea hay sobre valor público? ¿Qué idea general se le trae a la mente cuando utilizamos el término valor público? Sí, doctor, buenas noches. Valor público es la decisión, la voluntad de hacer mejor las cosas para todos los que vivimos en un estado, en una región o en un distrito. Muy bien, señor Luna. Muchas gracias por su participación. Sí, efectivamente, tiene que ver con ello el valor público. Doña Luz Marina, ¿nos podría decir qué impresión tiene sobre valor público, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Lo que entiendo es lo que es valor que tienen los ciudadanos que otorgan bienes y servicios recibidos del Estado. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente. Doña Paola Góngora. Doña Paola, si está en sala. Bueno, vamos a seguir participando a lo largo de esta sesión, pero efectivamente, ¿no? Nosotros decimos que algo tiene valor cuando le asignamos un reconocimiento, ¿no? a esa actividad. A ver, doña Liz Cadenilla dice que no puede activar su chat, pero el valor público es la importancia que le damos a los bienes y servicios del Estado. Efectivamente, ¿no? Tiene también que ver con esa importancia. Y eso es algo que les estaba comentando, le decimos que algo tiene valor porque es importante para nosotros. Entonces, el valor público es ese reconocimiento, esa posibilidad que nosotros le asignamos a una respuesta estatal que nos va a ayudar a responder a las necesidades de la población. O sea, es el reconocimiento que la población le va a dar a la respuesta y satisfacción de una necesidad pública. Eso es el valor público. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, es ese escenario en el cual la población reconoce el trabajo de los gestores públicos para satisfacer una necesidad. Y que esta satisfacción de esta necesidad se da en el tiempo y que logra una sostenibilidad. Entonces, el valor público tiene dos elementos importantes. La mejora de la productividad de las entidades públicas, y esto tiene que ver con costo-eficiencia, cómo con pocos recursos o con los recursos necesarios respondemos a la demanda de la población, y de la misma manera tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, que son los resultados. Los gestores públicos, entonces, alcanzamos valor público cuando se le cambia la vida a la población. Cuando la población tiene un normal derrotero, tiene necesidades que permanecen en el tiempo, pero que por una actuación de un gestor público, esta situación cambia de modo positivo. Y en determinado momento, la satisfacción de la necesidad ya no es coyuntural, sino es permanente. Entonces, el valor público es mejora de la productividad de las entidades públicas y mejora de la calidad de vida de la población. Esto tiene que ver con costo-eficiencia y con resultados. Entonces, la pregunta entonces hoy es, el valor público entonces genera todos estos mecanismos, pero involucra a su vez el desarrollo de determinados conceptos. Productividad, ¿no? Experiencia del usuario, democracia y resultados. Cuando hablamos de productividad, pues es importante ahí preguntarnos en nuestras acciones cuántos recursos se ahorró la entidad para responder frente a una necesidad, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en el Estado, muchas veces se critica, ¿no? Y dicen, miren, este proyecto le costó al Estado peruano tanto, pero hubo un perjuicio económico de tanto, dicen los órganos de control, porque este proyecto solamente debió ejecutarse con estos recursos. Entonces,
Uno es productivo en la medida que utiliza eficientemente esos recursos de la entidad pública y que con el remanente ayuda a responder o a resolver otras necesidades. Uno es productivo cuando tiene una planificación determinada de un límite de usuarios, pero logra a través de un cambio una mayor cobertura. Es decir, llegar a mayor cantidad de personas que resuelven sus necesidades. Tenemos una brecha de 4.000 personas que no tienen agua y saneamiento en el distrito. Muy bien. ¿En cuánto hemos incrementado esa cobertura? Eso es productividad. ¿Y en cuánto tiempo hemos ahorrado? ¿No? Porque ya dijimos que un servicio público eficiente, como un Estado moderno, es aquel que es oportuno. Entonces, la oportunidad tiene que ver con ahorrar tiempo, ¿no? Hay un usuario que tiene una experiencia positiva, ¿no? Entonces, ahí hay que respondernos a la pregunta. ¿El usuario se siente bien con el servicio? ¿El servicio ha respondido a la demanda del usuario? ¿El producto que se le ha brindado se adapta a la necesidad del usuario? ¿Cómo mejoró su experiencia? ¿Cómo le cambió la vida? ¿No? Y este escenario también tiene que ver con democracia, porque los gestores públicos tenemos que ser absolutamente conscientes que no somos dueños de la verdad y que podemos llegar a tener mejores respuestas a nuestros ciudadanos si es que logramos que los ciudadanos participen, promoviendo espacios de discusión, espacios donde sean ellos mismos los que nos brinden alternativas de solución, donde incluyamos una participación de hombres y mujeres, ¿no?, con transparencia, que brindemos toda la oportunidad para que la población pueda vigilar, pueda hacer fiscalización, ¿no? Y finalmente, pues, también tengamos escenarios donde se rindan cuentas. Ahora, la ley ha tenido que establecer de modo obligatorio y causales de vacancia, tanto a los representantes del gobierno local como del gobierno regional, para que hagan audiencias de rendición de cuentas. Bueno, esperamos que en la misma medida también el Congreso de la República dé las normas para que desde el Poder Ejecutivo también tengan audiencias de rendición de cuentas desde la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros y cada uno de los sectores, ¿no? Cada uno de los ministerios. Finalmente, que tengamos resultados, ¿no? Y eso significa que cada acción que se desarrolla como innovación esté involucrada en un procedimiento de planificación. ¿Cómo se contribuye al plan estratégico de la institución? ¿Cómo se contribuye al cumplimiento de los resultados de la institución y de las políticas de gobierno y de las políticas de Estado? Entonces, esto que nos va a permitir ayudar a generar valor público es resultado de una cadena. Es resultado de un conjunto de etapas. O sea, el valor público no es estático, sino es un conjunto de etapas que parten de insumos y recursos. Un segundo eslabón de la cadena son los procedimientos. Un tercer escenario son los productos. Un cuarto escenario son los resultados. Y finalmente el impacto. Les voy a pedir que pongamos atención, porque luego de esta explicación yo les voy a pedir que cada uno de ustedes nos haga un ejemplo de la cadena de valor público, ¿no? ¿Qué son los insumos y recursos? Bueno, insumos es todo aquello que nos va a ayudar a desarrollar algo, ¿no? Insumos son los medicamentos, insumos son los materiales, ¿no? Insumos y recursos son los materiales, ¿no? En una obra vamos a necesitar cemento, fierro, madera, ¿no? Distintos tipos de materiales. Y esos son los insumos y esos son los recursos que se van a tener. Recursos humanos y recursos financieros que se van a tener que utilizar en el Estado como primer eslabón. El procedimiento son los mecanismos a través de los cuales estos insumos y recursos se transforman. ¿Y en qué se transforman? En un producto. El producto es algo que no existía, pero que ahora tiene una presencia objetiva en la realidad. Entonces,
Hablamos de el cemento, el fierro, también el recurso humano, ¿no? La capacidad de determinados profesionales que a través de un procedimiento nos dan como producto un perfil, un expediente técnico o un proceso constructivo y tenemos una obra. Antes no había, hoy lo tenemos. El resultado está referido a aquella acción que va a cerrar brechas sociales. Por eso hablamos de presupuesto por resultados, ¿no? ¿Qué significa? Que el presupuesto nos va a, como instrumento, nos va a ayudar a cerrar una brecha. Hablamos de los procesos enfocados a resultados. ¿Qué significa? Que cada una de las etapas que se van a desarrollar van a cerrar una brecha. Entonces, cuando hablamos de resultados, estamos diciendo que se ha cerrado una brecha. Pero cuando ese resultado permanece en el tiempo y es sostenible, hablamos de impacto, que es el último eslabón de la cadena de valor público. Entonces, los eslabones de la cadena de valor público son, en primer lugar, insumos y recursos. En segundo lugar, procedimientos. En tercer lugar, productos. En cuarto lugar, resultados. Y en último lugar, impactos, que es lo que queremos todos en el Estado. Entonces, para hablar de cuál es un ejemplo de la cadena de valor público que cada uno de ustedes va a desarrollar en este momento y que es parte de la evaluación de este curso, porque me lo van a tener que remitir en un Word también, perdón, a través de la coordinación académica, les voy a compartir un ejemplo que es resultado de mi experiencia profesional. Bueno, a mí me tocó ser alcalde en una época difícil, que fue la época marcada por la pandemia. Toda la planificación que hicimos a partir de nuestros planes operativos, institucionales, definir los ejes de gestión en el primer año, tuvieron que cambiar, porque a partir de marzo del año 2020 tuvimos que estar sometidos a una pandemia que definitivamente nos golpeó significativamente en distintas instancias, no solamente a Cajamarca, al Perú, sino al mundo, ¿no? Y era un momento difícil porque todas las personas teníamos opiniones, ¿no? Opiniones de qué hacer con la pandemia, de qué actuar, ¿no? Y no sé si ustedes se acordarán, pero había momentos donde la gente decía, no, 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 no. Lo que tienen que hacer todos los gobiernos es comenzar a comprar ivermectina. Luego hay que comprar acitromicina y paracetamol y repartir a todos, ¿no? Luego decían, no, 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 lo que tenemos que hacer es todos hay que poner oxígeno, plantas de oxígeno por todo lado, porque eso es lo que nos va a ayudar a responder adecuadamente a la demanda de esta pandemia. Bueno, lo cierto es que nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida y que lo que queríamos lograr todos es que haya menos fallecidos y que las personas que se llegaban a enfermar finalmente se recuperen y se sanen y vivan y continúen con su vida. Entonces, ¿qué era pues la citromicina, la ivermectina, el paracetamol, el oxígeno? Insumos, recursos, medicamentos, ¿no? Que eran el primer eslabón de la cadena de valor público. Pero necesitábamos que a través de un procedimiento los recursos humanos, enfermeras, asistentes, médicos, químicos, farmacéuticos, especialistas, nos ayuden a desarrollar un proceso curativo a las personas que se enfermaban. Esta utilización de camas, de respiradores, de medicamentos, de oxígeno, con profesionales adecuados a través de un procedimiento, iban a brindar atención médica. Eso era un producto, la atención médica. ¿Pero dónde se iba a desarrollar la atención médica? ¿En las casas? ¿En los domicilios? ¿En los hospitales? Efectivamente. Ahí podría tener mejores resultados. Pero Cajamarca iba a afrontar la pandemia con solo 12 camas de hospitalización. 12 en Cajamarca provincia y 12 en Jaén. Y es por eso que definimos que donde iba a ser un mercado, se instale un hospital. Y acondicionamos
donde iba a ser el Mercado Zonal del Sur en Guacariz, para que tengan camas. Firmamos un convenio con Esalud y logramos instalar 130 camas de hospitalización con equipos, con medicinas, con oxígeno, con profesionales y técnicos, y ese fue un producto. Villa Muni Esalud en Cajamarca. Antes no existió, luego existió. El resultado fue que cerramos la brecha en atenciones de salud en una pandemia. Y el impacto que las personas que se atendieron ahí, más de 3,000, se salvaron de la pandemia, lograron sobreponerse a la enfermedad y hoy continúan con sus vidas, continúan con sus familias, continúan desarrollando sus actividades, y ese es el impacto que quisimos generar. ¿Alguna pregunta? Ya saben que si no preguntan, pregunto yo. ¿Ninguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces ahora yo les voy a pedir que ustedes desarrollen un ejemplo de la cadena de valor público. Puede ser en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en vías de comunicación, y ahí ustedes me identifiquen insumos y recursos, procedimiento, productos, resultado e impactos. ¿Estará bien 5 minutos para que lo puedan desarrollar o 10 minutos? Bueno, si no participan democráticamente, tomo yo la decisión, ¿ah? 10 minutos sería, doctor. Bueno, muy bien, son entonces las 7. ¿Perdón? Perdón, decían 10 minutos, 10 minutos. Claro, 10 minutos podría ser, doctor. Muy bien, entonces, bueno, la mayoría dice 10 minutos. Entonces vamos a dar 10 minutos y les voy a pedir que desarrollamos un ejemplo de la cadena de valor público y estamos en sala. Les voy a dejar la presentación aquí. Perdón, les voy a dejar la presentación aquí para que no se vayan a olvidar de cada uno de los eslabones. Son las 8:32, 8:42. Nos volvemos a activar en la sala con audio y video para compartir nuestros ejemplos. Muchas gracias. Bien, buenas noches. A ver si vamos retomando. ¿Me copian? ¿Cómo vamos? Aunque sea por el chat, por favor, me podrían responder. ¿Sí me copian? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien ya terminó su ejemplo para que nos lo pueda compartir? Bueno, la intención es que se nos pueda quedar bastante claro la importancia del valor público en los gestores públicos modernos y cuál es la forma de crear valor público, ¿no? Y que justamente tiene que ver con desarrollar esta cadena, ¿sí? ¿Alguien tiene listo su ejemplo, por favor? Don Franz Ríos, ¿podría compartirnos su ejemplo, por favor? Don Franz Ríos, ¿está en la plataforma? Doña Jessica Vázquez. Buenas noches. Buenas noches, doña Jessica. ¿Nos podría compartir su ejemplo, por favor? He estado avanzando, doctor. Voy a proyectar a ver si estoy bien. Ya, muy bien. Doctor, ¿logra visualizar mi pantalla? Sí, por supuesto. He ido avanzando según la explicación que usted ha brindado. En este caso he querido presentar un centro de rehabilitación post-COVID-19, ¿no? En lo que concierne a los insumos o recursos serían pues los medicamentos, recursos los profesionales de salud, instrumentos y equipos de salud que se necesita. En cuanto al procedimiento, el seguimiento y monitoreo de los pacientes recuperados que cuentan con secuelas del COVID-19. En cuanto a los productos, vendría a ser el servicio eficiente al ciudadano, ¿no? El resultado, ciudadanos sanos, y los impactos, cuando ya existen los ciudadanos sanos pueden trabajar, pues no, por lo tanto aumenta la economía y también vendría a ser la buena salud de toda la ciudadanía en este caso. Es lo que podía avanzar, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en resultados, por ejemplo, podría ser una mayor cobertura del servicio de salud, específicamente para la rehabilitación post-COVID-19. Es un tema de forma, pero muy buen ejemplo, y efectivamente el impacto cuando la población está bien de salud, pues puede trabajar, puede brindarle mayor bienestar económico a su población.
Muchas gracias, ¿ah? Muy buen ejemplo, muy bien hecho. Gracias, doctor. ¿Alguien más, por favor, que podría compartirnos su trabajo? Bueno, como parte de la evaluación de este módulo, cada uno de ustedes va a tener que presentar estos eslabones de la cadena de valor público, así como nos lo ha compartido nuestra compañera, y esa va a ser la evaluación, ¿ya? Entonces necesito un documento en Word con un encabezamiento vinculado al curso de gestión pública moderna, el nombre del estudiante y el desarrollo de esta cadena. Esa va a ser la evaluación hasta este momento. Pero el valor público pues se da en función de decisiones que hay que tomar y que las van a tener que asumir quienes representan a las entidades o quienes tienen poder para tomar decisiones respecto a las políticas en el Perú son o políticas de Estado o políticas de gobierno. Las políticas de Estado son las que enmarcan todas las decisiones que se van a tomar independientemente de los gobiernos de turno. Una de ellas, por ejemplo, es el Acuerdo Nacional. Otra de ellas es la planificación que se ha desarrollado a partir del CEPLAN y los objetivos que nos hemos trazado como Estado peruano en el mediano y en el largo plazo. Las políticas de gobierno son las prioridades del gobierno que se van a desarrollar a mediano plazo, que son multisectoriales porque van a involucrar a varios ministerios. También hay algunas que son exclusivas de los ministerios y se llaman sectoriales y que van a ayudar al cumplimiento de las políticas de Estado. ¿Cómo se ejecutan ellas? A través de planes, programas, proyectos y actividades que se desarrollan tanto desde el nivel del gobierno nacional como de los gobiernos subnacionales y desde los gobiernos locales, ¿no? Entonces, el Estado peruano, como ya lo referíamos, se ha trazado algunos lineamientos dentro de la política general de gobierno. El primer lineamiento es la integridad y la lucha contra la corrupción. Se busca combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas. Ustedes mismos hace un momento identificaban como un problema público la corrupción. Entonces, el Estado moderno, un modelo de Estado que responda a las iniciativas de la población y que genere valor público, es un Estado que busca asegurar la transparencia en las entidades gubernamentales para recuperar la confianza de la población en sus autoridades estatales. El fortalecimiento de la institucional para la gobernabilidad, eso significa un Estado plural, un Estado abierto, que busca construir consensos políticos y sociales, convocar a todos los sectores de la población, no solamente a los actores políticos, y que va a fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, ¿no? Como les decía, es muy importante reconocer que no solamente los gestores públicos tenemos la capacidad de abstraer circunstancias que se presentan en la realidad y de plantear alternativas de solución a esas circunstancias. También la población que vive con los problemas tiene pensado cuáles deberían ser las alternativas y es por eso que desde el Estado, los gestores públicos, deberíamos aperturar espacios para conversar con la población y de modo conjunto llegar a soluciones, ¿no? Hay que buscar un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, porque el crecimiento que hemos tenido nos ha llevado a desigualdades, ¿no? Entonces tenemos pocas personas que son las que tienen los recursos y muchos ciudadanos que están en condición de pobreza. Entonces, para ello se han tratado como objetivos recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas, potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible, es decir, que la inversión no solamente se desarrolle en la capital de la República, sino también en cada una de las regiones, provincias y distritos del país, para que con ello tengamos recursos financieros que circulen en el territorio y de esta manera reduzcamos la pobreza y la pobreza extrema. Acelerar el proceso de reconstrucción
que ayude en la prevención y nos ayude a sobreponernos a estas dificultades climáticas que hemos tenido y desarrollemos sociedades resilientes, a fomentar la competitividad y la generación de empleo. Otro lineamiento es el desarrollo social y el bienestar de la población, y ahí se ha trazado como objetivo reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, brindar servicios de salud de calidad y con enfoque territorial, mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes, aumentar la cobertura de servicios de agua y saneamiento, mejorar la seguridad ciudadana y promover la igualdad y no discriminación. En el siguiente lineamiento tenemos una descentralización efectiva para el desarrollo, y eso significa institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales, pero esta institucionalización tiene que ser de modo efectivo, ¿no? Hace un momento les comentaba, hemos pasado un periodo de crisis por el fenómeno del niño costero, y este periodo de crisis, lo que ha hecho, en este periodo de crisis, perdón, lo que hizo el Poder Ejecutivo es justamente emitir un decreto que no es otra cosa que una norma jurídica donde decía, oye, gobiernos locales y regionales, de lo que ya tienen, gasten. Y de esa manera, pues la posibilidad de actuación de los gobiernos locales y los gobiernos regionales está muy limitada. Y si a ello le sumamos que tenemos gestores públicos que con el presupuesto de emergencia que ya se había asignado porque lo aprobaron en su presupuesto institucional de apertura, no lograron gastar un porcentaje mayor al 5%, pues nos encontramos a un déficit de una política institucional nacional efectiva y también a gestores públicos que no contamos con las capacidades necesarias para responder a la emergencia. Ahora se nos viene el fenómeno del niño global y esperemos que contemos con más capacidades y con una mejor respuesta para nuestros ciudadanos. Dentro de la descentralización efectiva, también se tiene como objetivo promover alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, es importante también hacer notar que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene 3 ejes transversales en 5 pilares centrales. Los 3 ejes transversales son gobierno abierto, es decir, aperturado, plural, democrático; gobierno electrónico, que es la utilización de las herramientas informáticas para mejorar la gestión del Estado, y lo van a desarrollar en un módulo también, el último me parece, con el ingeniero Juan Miguel Díaz; y la articulación intergubernamental como eje transversal. Eso significa una gestión de cambio que busque articular un primer pilar, que es políticas públicas, planes estratégicos y operativos. No podemos dejarnos llevar por la improvisación. Tenemos que planificar, ¿no? El Estado peruano en el año 2017, por ejemplo, promulgó la política nacional y que estaba aterrizada en el Plan Estratégico Nacional de Infraestructura para la Competitividad. 200 obras importantes en cada una de las regiones de nuestro país que nos deberían ayudar a mejorar nuestra productividad. Desafortunadamente, que es un instrumento de política estatal, ha sido dejado de lado y nos hemos ido llevando por la coyuntura, por estas circunstancias difíciles a nivel político que nos han tocado atravesar estos últimos 6 años y que casi nos han llevado a tener presidentes por menos de un año, ¿no? Entonces hay que apostar por la planificación, por planes estratégicos, operativos que nos ayuden a mirar el mediano y el largo plazo. Un segundo pilar que está referido a que el presupuesto sea para resultados, ¿no? Entonces siempre escuchamos presupuesto para resultados, hoy ya sabemos. Eso significa que el presupuesto nos ayude a cerrar brechas y a llegar a la población que más nos necesita. Un tercer pilar que tiene que ver con la gestión por procesos, y eso significa limitar este conjunto burocrático de etapas y de opiniones que se tenía en los procedimientos administrativos y por lo tanto simplificar los mismos para que sea el ciudadano el que tenga una respuesta oportuna, eficaz y eficiente frente a sus demandas. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático, porque en el Estado necesitamos pues gestores públicos con capacidades para resolver problemas. Ahí esperamos que siempre haya la oportunidad de lograr mejorar estas capacidades de los trabajadores públicos
con la finalidad de que la respuesta a la ciudadanía también sea mucho más eficiente. El quinto pilar es un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del conocimiento. Eso significa personas con los conocimientos adecuados para responder a las demandas de la ciudadanía. ¿Cómo vamos a responder a las demandas de la ciudadanía? Pues justamente a través de los sistemas administrativos. ¿Cómo aterrizamos cada una de nuestras prerrogativas? ¿Cómo hacemos que las demandas de la población se cumplan en función de un Estado moderno que genera valor público? A través de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, entonces, son el conjunto de normas, principios, procesos, procedimientos, actividades que se van a desarrollar desde el Estado para responder a las demandas y objetivos que nos hemos trazado como tal. Son dos, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Cabe resaltar que el Poder Ejecutivo es el responsable de reglamentar y operar los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales están en diversos ministerios. Por ejemplo, tenemos la Política Nacional del Agua en nuestro país, ¿no?, que está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. El CERNAM, ¿no? Tenemos la Política Nacional de Forestación, de protección de las especies nativas. Entonces, estos son los sistemas funcionales. Los sistemas administrativos, bueno, hay más de 70 en el Estado peruano. Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Estos sistemas son de aplicación nacional y están relacionados con funciones de administración interna, y además se establece la utilización eficiente de los medios y recursos materiales, económicos, presupuestales y humanos que intervienen en el ciclo de la gestión pública. Y estos son los sistemas que nosotros vamos a abordar para lograr cumplir con los objetivos del presente curso. Sistema de recursos humanos, el ente rector es Servir, como ustedes conocen. El sistema de abastecimientos, el ente rector es el organismo de supervisión de contrataciones con el Estado. El Sistema Nacional de Presupuesto Público, el ente rector, bueno, es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero en sentido estricto, la Dirección Nacional de Presupuesto Público. El Sistema Nacional de Tesorería, también el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, pero particularmente la Dirección Nacional de Tesoro Público. El Sistema Nacional de Endeudamiento Público, también el Ministerio de Economía y Finanzas, pero la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. El Sistema Nacional de Contabilidad, que tiene como ente rector al Ministerio de Economía y Finanzas, pero en estricto sentido a la Dirección Nacional de Contaduría Pública. El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, que es conocido como el Invierte-PE, que justamente el ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas, y específicamente la Dirección Nacional de Inversión Pública, ¿no? El planeamiento estratégico, que es la presidencia del Consejo de Ministros a través del CEPLAN, que es el Centro Estratégico de Planeamiento Nacional, el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que la llevan adelante los procuradores, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Control, que lo lleva adelante la Contraloría General de la República, y el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, cuyo ente rector es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública. 11 sistemas administrativos que son los que nos van a ayudar a generar valor público y a responder eficientemente a las demandas de la población. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, espero que esta noche no se hayan aburrido demasiado y que el próximo jueves nos volvamos a encontrar. Vamos a hablar de los nuevos mecanismos de la inversión pública que se tienen. Hay mecanismos de inversión pública tradicional y hay nuevos mecanismos que son justamente parte de la gestión moderna y que nos ayudan a responder a las demandas de la población. Muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico, es avillarena@gmail.com,
y a este correo pueden enviar todas las preguntas o las interrogantes que deseen, y de la misma manera, si es que necesitan algún material y yo lo tengo, gustoso de poder compartirlos con cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias a CERSA por la confianza y a cada uno de ustedes por participar del presente diplomado.